Bienvenidos a Le Incógnite, con Sacha Barrera y Brian López. Este podcast forma parte de la residencia virtual del colectivo La Incógnita, junto al Centro Cultural de San Antonio. Segmento 1. Respondiendo incógnitas. Pero antes de pasar a nuestro segmento, queremos invitarles a que escuchen a Nicolás Carreño, cantante y compositor oriundo de la sexta región, con su nuevo disco, Heterónimo. Pueden seguirlo por las plataformas de Spotify y YouTube. Hola, esperando que estén muy bien en sus casas, les damos la bienvenida a la tercera edición de nuestro podcast. El día de hoy me encuentro junto a mi compañero Brian López y nuestros panelistas, Yulia Giuliani, Constanza Fraser, Jorge Jaramillo, José Contreras, Javier Alabra, Antonia Briones y Jacqueline Orellana. Muy buena gente, esta semana decidimos hacer un mix de respuestas y preguntas. Hoy comenzaremos revisando las respuestas que nuestra audiencia ha dejado en las redes sociales y luego conversaremos sobre las preguntas que ellos nos hicieron. Pero antes, queremos agradecer al Centro Cultural y a la ilustre Municipalidad de San Antonio por brindarnos su apoyo incondicional en nuestra residencia virtual. La primera pregunta publicada en nuestras redes sociales fue: ¿has visto teatro online? Y según nuestra encuesta, el 60% de las personas sí ha visto teatro online y el 40% no ha investigado en esta nueva forma de ver teatro. Bueno, deberíamos de invitar a ese otro 40% a investigar un poco más. Hay múltiples plataformas, algunas financiadas, otras emergentes y otras completamente independientes, en el cual pueden acceder a distintas obras de teatro, tal como si fuera la cartelera de Netflix. También podrían darse la vueltecita por ahí para dejar de ver tanta serie audiovisual y volver a reencontrarnos un poco con el teatro. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido sus actividades artísticas durante la pandemia? El 80% de las personas que enviaron su respuesta han logrado profundizar en distintas ramas del arte, algunas tales como el circo, la dramaturgia, el canto, el maquillaje, entre otras. Y viniendo de los mismos, la última pregunta que le hicimos al público fue: ¿qué tipo de arte has conocido de manera virtual? Y entre las respuestas encontramos desde maquillaje, transformismo, performance, hasta serigrafía, arte con cerámica y creación de muñecos. Qué interesante, ¿eh? Bueno, ahora revisemos las preguntas que nuestra audiencia nos ha enviado a nosotros. De todas las que nos llegaron, hemos seleccionado algunas, y una de ellas es la de Tami.hr, que nos pregunta: ¿ha sido muy difícil desarrollar este proyecto virtual? Sacha, danos tu opinión, por favor. Sí, yo creo que sí ha sido muy difícil desarrollar este proyecto virtual. Más que nada porque a principio de año, en enero, febrero, cuando todo era distinto, nosotros teníamos planificadas giras al norte, al sur de Chile, participar en festivales internacionales, estábamos planificando cómo íbamos a hacer la musicalidad de la obra, con o sin música en vivo, estábamos gestionando vestuarios más personificados, estábamos viendo la escenografía, cómo íbamos a mover todas nuestras cosas, cómo nos íbamos a transportar, el financiamiento, muchas cosas que luego al llegar a marzo tuvimos que dejar de lado porque no sabíamos qué iba a pasar con nuestra práctica profesional. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Esta residencia virtual es nuestra práctica profesional y tuvimos que adaptar todo ese proceso de egreso y de proyectos que teníamos en enero a lo que ustedes ven ahora, que es una práctica de residencia virtual dentro del Centro Cultural de San Antonio basado en topografía de un desnudo. Y sabes qué, hablando de lo mismo, tenemos otra pregunta que es de @niioo.xh y él pregunta: ¿volverían a trabajar en un proyecto online? ¿Qué opinas tú, Flamex? Bueno, yo he estado trabajando en algunos proyectos online, he estado haciendo una especie de taller, un laboratorio escénico, he estado con ensayos, pero realmente nada destinado a un formato online como producto definitivo, sino que hemos ocupado estas plataformas para poder seguir en contacto, seguir trabajando toda la parte de la investigación, trabajo de mesa, coordinación.
pero no sé, yo en lo personal igual me alejaría un poco de esto, porque para mí esto no es teatro, por decirlo así. Es un camino, una opción que se abrió a base de la pandemia, y pandemia que en algún momento debe de terminar. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Brian. Creo que todo esto de los proyectos online han tenido que ser más que nada por una necesidad, ¿cachai? Aunque igual dentro de estos meses que hemos estado encerrados, por lo menos de mi parte, he podido investigar otras formas no hacer teatro, pero ocupar esta virtualidad como los radioteatros, que es un mundo igual interesante de investigar, que no hemos tenido el tiempo en este encierro de poder saber cómo es ese proceso de edición. Hemos aprendido varias cosas, pero claro, ninguna ligada al teatro directamente. Entonces, quizá haya como, desde mi parte, como el gusto adquirido de seguir como con esto de la virtualidad, pero ojalá no sea así cuando volvamos a la presencialidad, ¿cachai? Como que me gustaría, no rechazaría como un proyecto virtual, pero preferiría 100% algo más presencial. Volver a hacer teatro en sí, el teatro al que estábamos tan acostumbrados antes que pasara todo esto. Claro. Sí, la verdad es que siempre se ha hablado a lo largo de la historia del arte que hay periodos como de crisis en el arte, pero la verdad es que el arte siempre ha estado en crisis, entonces esta no es la excepción. Entonces siento que la virtualidad ha abierto un espacio para nosotros no solamente mostrar teatro, sino que dar a conocer mediante otras áreas nuestro trabajo y validarnos también así como artistas. Encuentro que no es la mejor forma, pero tampoco ha sido 100% mala, aunque no es la que yo preferiría, pero siento que ha abierto otros espacios que quizás nosotros desconocíamos o no habíamos explotado. Te encuentro toda la razón, Julia. Ahora vamos a la pregunta incógnita del día. Tommy75 pregunta: ¿crees que el teatro se puede realizar de manera online? ¿Tiene que ver con lo que estábamos hablando un poco? Por favor. Sí, totalmente. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Sobre todo si uno quiere volver a trabajar en los proyectos online. Yo creo que invito a mis compañeras Javiera Labra, que no ha hablado hasta el momento, a responder esta pregunta. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es bastante complicado lo que está ocurriendo actualmente. A mi percepción, una obra de teatro online pierde cierta magia y cierta riqueza que se da en la presencialidad. Nosotros sabemos como actores que siempre se genera ese vínculo y esa conexión entre actor-espectador, pero por otra parte creo que esta virtualidad también ha traído cosas buenas, como nuevos espacios, nuevos lugares de pensamiento, de reflexión, que también son bastante interesantes y enriquecedores. Y claramente tenemos que saber que esta pandemia tiene para largo, así que tenemos que tener la claridad de que la forma de hacer teatro va a ir mutando constantemente, van a surgir nuevas posibilidades, así que nosotros como actores, como artistas, tenemos que encontrar estas formas y tratar de conectarlos con lo que está ocurriendo, sobre todo con esta virtualidad. Tienes toda la razón. Adaptarnos, como mucha gente dice, a esta nueva virtualidad y verle los pros y los contras. Bueno, viendo esto y encontrándole mucha razón a lo que dice Javi respecto a todos realmente, los invito ahora a seguir reflexionando mientras escuchamos a Odi con su canción Olita de Mar.
Si te vas, quedarán tus besos calados en las hojas de mi alma. Prometo no llorar al ver tu espalda. Le contaré al mar de tu sonrisa. Si te vas, quédate en mis versos. Muy olita de mar, cae en mi piel su fuego. Prometo estar en tus recuerdos, navegando por el mar azul de tu cuerpo. Para aliviar tu invierno. Cantaré a las olas para abrigar tu cuerpo. Cantaré a las noches para aliviar tu invierno. Cantaré a las olas para abrigar tu cuerpo. 1, 2, 3 y Segmento 2. Conversación al desnudo. Les invitamos a escuchar el programa de entrevistas Invernadero conducido por Mauricio Salazar. Lo pueden ver y escuchar en Facebook siguiendo la página streaming Imagen Activa. Bien, para empezar la conversación del día de hoy, vamos a ir directamente al meollo del asunto. Arte en pandemia. Chicos y chicas, ¿alguno ha realizado una escena de manera online o alguna performance, alguna actividad relacionada al arte de manera virtual? Cedo la palabra a Julia Giuliani. Cuéntame, amiga, ¿has tenido alguna experiencia? Sí, tuve una experiencia hace como 2 meses. Hice un casting de manera online. Entonces yo me preparé, ese día me bañé, me arreglé, me vestí decente, me saqué el pijama y grabé mi video, me tuve que presentar, decir que era de la zona porque es un proyecto de una película que se va a realizar acá en la zona. Entonces ya yo di lo mejor de mí y después me dijeron que no encajaba con el perfil, pero que estuviera en contacto porque después iban a necesitar extras. Entonces yo así como, oh, No. fue frustrante. Me entristece, pero vamos con eso. Hay más casting por delante, hay más proyectos, puedes seguir postulando, hay tantas oportunidades. Sí, obvio, yo no me rindo, Perseverante. Sí, Claro. sí, sigue. por supuesto. Y bueno, siguiendo con esto, ¿cómo creen ustedes que se ha visto afectado el teatro en esta pandemia? José, Connie, ¿me podrían ayudar?
Bueno, yo creo que el teatro ha sido una de las áreas artísticas que se ha visto más afectada durante la pandemia. O sea, sobre todo por el hecho de que reúne a una gran cantidad de artistas, desde actores, bailarines, hasta titiriteros, maquillistas, incluso diseñadores escénicos. Entonces, con esto hemos visto que el cierre de los teatros y la actividad nocturna han afectado en la economía y en la integridad de esas personas. O sea, nos damos cuenta de lo desprotegida que está la cultura en Chile y lo importante que es que nos hagamos cargo de eso y que el teatro tenga un lugar más importante. Claro, lo que dice José, ya es un hecho que el teatro se ha visto muy afectado, ya que como es un acto presencial, esto quiere decir que la gente vaya, que compre entradas, es cómo llega plata. Entonces, por eso mismo muchos de los teatros se han ido a la quiebra por esto mismo, porque ya no está esa presencialidad, ya no está la gente que va. Entonces yo creo que sí, el teatro es una de las artes que más se ha visto afectada. Tal cual como lo mencionan ustedes, debido a esta pandemia, el área artística aquí en Chile se ha visto afectada de una forma bastante brutal. Si bien el teatro siempre ha trabajado desde la precariedad, hoy en día se ve azotado aún más con todo este tema del coronavirus. Muchos de nuestros colegas han comenzado a movilizarse, puesto que el gobierno nos ha dejado bastante de lado a las personas que estamos relacionados con el área de la artes y la cultura. Pero bueno, en base a esto, ustedes como actrices, actores, ¿han tenido participación dentro de algún proyecto para poder contrarrestar todo este golpe que ha sufrido el ámbito artístico? Jacqueline, Julia, no sé, ¿ustedes podrían comentarme algo? Sí, mira, yo quiero comentar que tengo la gran fortuna de estar participando en una nueva área que tiene la Maldi Teatro, que está haciendo un laboratorio teatral. Y ahí estoy participando y podría decirse que este es el proyecto. Ha sido bastante complicado, sí, porque con esto de que a veces la internet se va, algunos se pegan y todo eso, igual ha sido complicado, pero creo que dentro de todo ha sido una buena experiencia. En mi caso, la verdad es que este es el proyecto en el que estoy trabajando, Virtualidad al Desnudo. La verdad es que ha sido un proyecto bastante complicado, pero hemos puesto mucho esfuerzo y tiempo y ha sido la verdad muy enriquecedor y muy maravilloso. Y actualmente estoy empezando a hacer unos pequeños videos de cuentacuentos para el jardín de una tía, para que ella también pueda explicar de mejor manera las actividades a los niños, ya que como a veces las clases para los niños en el jardín son online, se hace muy complicado porque el internet se cae, entonces los niños quedan como a medias, son niños de 2 a 5 años. Entonces estoy comenzando a hacer como cuentos, reforzando las materias que hacen las educadoras de párvulo en ese jardín. El educar, teatro y educación. Educar a las otras personas y utilizar el teatro como un medio de educación integral hacia el entorno. Bueno, muchas gracias a ambas. Queremos cerrar este segmento con una última pregunta. ¿Cuál es la importancia de la presencialidad en el teatro? ¿Qué piensas? Hola, oye, yo pienso que, bueno, la presencialidad es algo primordial, es algo súper esencial en el teatro. Hay un concepto súper interesante que me ha dado vuelta en estos días, que es la inefabilidad del teatro. Es ese momento en que tú, el teatro te sensibiliza tanto cuando tú lo presencias, presencialmente por así decirlo, que te quedas sin palabras. Como que es un contacto tan emotivo, tan sensible, que es lo que crea el teatro. Es como esa instancia de tener al espectador más el actor, convivir, recibir una presentación de algo, alguna experiencia emotiva y algo primordial. Siento que todo esto de la virtualidad no ha quitado ese encuentro y
y que es súper esencial para sentir esta emocionalidad del teatro. Claro, el sentir al otro, el verlo a los ojos, Claro. esa de traspasarte de una a otra persona. Y Javi, ¿qué piensas tú de esto? ¿Piensas lo mismo? ¿Quizás difiere? Cuéntanos un poco. Bueno, yo comparto igual las palabras de Jorge. Creo que nosotros como actores, como entes comunicadores, tenemos la capacidad de transmitir emociones y sentimientos, y creo que eso es lo fundamental en el teatro, y creo que es súper complicado llevar eso de una manera online. Es difícil hacerlo tras la pantalla. Creo que lo que se genera en un escenario, en una sala, en un espacio, es algo mucho más profundo y te lleva a otro mundo, generando un vínculo entre el actor y el espectador que yo creo que no se logra en totalidad dentro de alguna plataforma o de manera virtual. Muchas gracias, Javi, por tu opinión. Bueno, yo ahora quiero dejarlos con alguien que nos hará sentir unos pequeños cosquilleos en el cuerpo. Un coterráneo mío, Nicolás Carreño, y su éxito La Maldita Expectativa. Yo no quiero cambiarte. Que te quedes así. Que me mires de cerca. Y que no haya fin. No espero de ti nada más que el roce y la coartada. Yo no canto por tenerte, yo soy libre de perderte. Esto que llamamos vida, un instante de alegría, todo eternamente impredecible por venir. Mas no quiero cambiarte. Que te quedes así. Que me mires de cerca. Y que no haya fin. Segmento 3. Entrevista incógnita. Ahora queremos presentarles a nuestros dos grandes invitados, Pablo Barbato, actor, y Felipe Malwe, fotógrafo, ambos oriundos de San Antonio. Hola chicos, un gusto tenerlos con nosotros. Para comenzar nos gustaría que nos contaran un poco más sobre ustedes, como artistas. ¿Cómo han sido sus experiencias en el ámbito laboral durante esta pandemia? Pablo. Hola, Sacha, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo un rato. Y la experiencia de trabajo
en el teatro en estos tiempos, para mí personalmente ha sido como... Es difícil como tratar de graficarlo, quizás para no decir lo que siempre, o lo que se dice normalmente, pero como de mucha reflexión, pausa, necesaria, creo yo. Lo digo en términos personales, pero también lo digo en términos quizás como de visión del teatro que se hace, si se quiere, como en términos de lo que es el teatro socialmente, ¿no? O sea, el círculo, o más que el círculo, como el mundo artístico, los artistas, ¿cachai? Como el teatro precisamente creo yo que se trata del encuentro único e irrepetible. Como que creo que eso es lo único que diferencia al teatro si es que se quiere diferenciar de cualquier otro arte, ¿no? Y eso único e irrepetible es lo que obviamente creo que más se echa de menos y a mí personalmente me invita a un momento de mucha reflexión y por supuesto de preocupación ante todo por lo difícil que ha sido para todos los artistas tener que parar, especialmente de las artes escénicas, y no poder realizar nuestro arte. Eso para mí ha sido de mucha tranquilidad, reflexión. Por suerte, en lo personal, he podido mantenerme con algunos de los trabajos, uno de los trabajos que es el que me permite como vivir, que es hacer clase. Dentro de todas las cosas que uno hace, tuve la suerte de caer en una institución, en este caso, que es un colegio, donde le dan harto espacio al teatro y a la creatividad voluntariamente, porque sabemos que el sistema educacional aún no nos considera mucho. Entonces, Sí, todavía no. eso he tenido la suerte en este tiempo de poder estar trabajando ahí enfocado un poco, y el resto de los proyectos ha sido lento, postulaciones algunas, planificación de cosas, tratar de ir avanzando como en eso, como que ha sido todo muy, muy, muy lento, pero al mismo tiempo intentando no caer en la ansiedad, creo yo, sobre todo. Eso. Sí, se entiende perfectamente. Es un proceso lento, todavía estamos como ahí entrando a adaptarnos a esta modalidad. Sí. Sí, bacán. Gracias, Pablo, por contarnos igual y abrirte a contarnos tu experiencia y esta nueva experiencia también. Y entrar un poco al mundo del teatro y educación. Sí. Que la gente tampoco cacha mucho eso. El teatro tiene mucho que ver en la educación. Sí, pues muy, muy relevante, porque ha sido dejado de lado muchas veces. Bueno, todas las artes en general, pues Felipe aquí está también como fotógrafo y todo, todas las artes siempre son puestas en un segundo plano en términos educacionales formales, ¿no? Y de alguna forma a mí me ha interesado trabajar en eso siempre en paralelo a los proyectos creativos, a las obras, a trabajar en producción, en festivales, por ejemplo, que son otras cosas en las que he estado. Y me parece muy relevante porque precisamente ahí es donde uno también puede aportar alguna visión un poco distinta, ¿no? Y aunque muchas veces sea en instancias como, no sé, como en una segunda línea, digamos, de lo educacional, que lamentablemente es así, va en el trabajo de uno, ¿no? Tratar de aportar a que eso adquiera mayor importancia y mayor relevancia, ¿verdad? Estar presente, darle la oportunidad a los adolescentes que se expresen, que conozcan lo que es el teatro y cualquier arte, cine, no sé. A mí me gusta mucho mezclar otras disciplinas en las clases, como que trato de no hacer un taller de teatro como que todos sean actores, sino que en el fondo, si a alguien le gusta la foto, si a alguien le gusta hacer videos, si a alguien le gusta la música, cantar, bailar, que todo eso se pueda contener de alguna forma en un taller de teatro. ¿Sí? Porque creo que hay mucha necesidad y es muy relevante que en el plano educacional se entienda que el arte trasciende para mí como a lo que uno quiera dedicarse para poder ganar plata y sobrevivir, ¿cachai? Como que uno debiese entender que ser artista es como algo que somos todos un poco, en cierto plano, en cierta medida. Claro, lo entiendo, sí. Artes integradas también, pues. Uh-huh. Meter todo lo que sabemos sobre artes en nosotros, explorarlo también.
gracias, Pablo. Y también metiéndonos ya en este mundo de artes integradas, mencionando tanto la fotografía también, que es un rol súper importante en nosotros también, el ver la fotografía también como escena, en las imágenes. No sé si tú también puedes compartirnos un poco cómo ha sido tu experiencia durante esta pandemia en el ámbito laboral, si has podido explorar un poco más con esto. Hola, sí, primero que nada, agradecer la invitación. Bacán de que se están haciendo estas cosas acá en la zona, invitando al diálogo a los artistas locales. Y bueno, en cuanto a lo laboral, igual es complejo. El hecho de estar encerrado, yo creo que a gran parte de los artistas locales nos tiene, no sé, a ver, replanteándonos las cosas que hacemos, ¿no? Generalmente la mayoría de nosotros se desenvuelve en forma física, estando, o sea, participando en... Ojo, perdón. Se me fue la idea. Sí, tranqui, no, lo entiendo perfecto. O sea, es súper difícil, me imagino, ser fotógrafo estando en pandemia. O sea, como las sesiones son en vivo, es cuerpo a cuerpo, tú le vas dando indicaciones a las personas ahí mismo, entonces siento como en el teatro, como que uno va al teatro y es sentir al otro y influenciarse así, entonces me imagino que tu pega sobre todo, bueno, la nuestra debe ser súper difícil, como, no sé, yo lo analizo y lo pienso así como en el ámbito laboral, cómo se trabaja desde la casa, como, no sé, yo lo encuentro súper difícil. Bueno, en mi caso, yo ahora he estado cursando la especialización de fotoperiodismo, por lo que cuanto a pega no me he movido mucho, pero sí he estado en clases online. Y eso igual ha sido un tema. Sobre todo nosotros que tenemos que estar haciendo ejercicios fotográficos siempre, estar haciendo fotos. Ahora nos tocó el tema de la pandemia, que no es menor. Entonces, también son cosas que se tienen que fotografiar, pero ¿cómo llegamos a eso? Qué complejo. Y en ese ámbito, no sé si quizás soy muy entrometida, pero ¿nos podrías contar como un poco cómo es estudiar fotografía para periodismo? Que periodismo también es algo que se hace súper en terreno, claro, en línea, como... Sí, ha sido súper complejo. Bueno, en el año que yo estaba cursando es como la introducción al fotoperiodismo, entonces no es tanto encargo, pero sí hay otros compañeros que están en semestre más avanzado que les toca, por ejemplo, clases de deporte y no pueden realizarlas porque no se puede salir. Entonces ahí es complejo. En mi caso en particular, lo que a mí me ha tocado hacer es fotografiar la pandemia desde mi círculo familiar, desde mi entorno. Es igual, bueno, no es algo que yo creo la mayoría de los fotógrafos acostumbran a fotografiar su entorno, entonces es un desafío. Nos lleva a replantearnos las cosas que estamos haciendo. Yo creo que este periodo de pandemia, de encierro, ha servido mucho para reflexionar y replantearnos lo que los creativos, los artistas en general, hacemos en torno a nuestros oficios. Qué entrete. Oye, yo quiero meterme un poquito más en el ámbito personal de ustedes, hablamos de la pandemia. Me gustaría saber cómo fueron haciendo los vínculos entre ustedes como seres humanos y el arte, desde dónde nace su inclinación a estas ramas artísticas en las cuales ustedes se están especializando. No sé, Felipe, tú en la fotografía y Pablo en la actuación, dirección y pedagogía teatral. Cuéntenme un poquito, chiquillo, ahí, para saber más de ustedes. Si es que se puede. Claro. Claro que sí, no hay problema. En mi caso personal, me pasó que, no sé, ¿verdad? Como que yo siempre he sido como súper inquieto de chico, como un poco hiperkinético,
Ahora no tanto, pues ya tengo 32, como que se me ha pasado bastante en el tiempo, pero siempre mantengo algo que es como un poco una indefinición en ciertas cosas y como el gusto por hacer hartas cosas distintas, y eso siempre ha sido de chico. Entonces cuando estaba en el colegio, la única decisión clara que tenía en enseñanza media era que no me gustaba las matemáticas ni la ciencia mucho, y me gustaba lo humanista, ¿no? Esa línea que ofrecen los colegios científico-humanistas. Yo estudié en un colegio subvencionado. Entonces elegí teatro, yo creo que porque tenía esa opción como de ser algo más diverso, ¿no? O sea, uno siempre llega y te enseñan de alguna forma en las escuelas de teatro la actuación como el centro, ¿no? A partir de la idea del cuerpo, como las mallas curriculares en general, por lo que a mí me tocó ver durante mi periodo de la universidad. Son muy parecidas en las escuelas, han variado un poco más ahora en los últimos años, pero cuando a mí me tocó eran muy, muy, muy similares todas, como de un modelo muy antiguo de la Universidad de Chile, la Católica, más o menos replicado al resto de las escuelas o instituciones. Entonces, pero al mismo tiempo después en el ejercicio uno se va dando cuenta que puede hacer distintas cosas, y eso principalmente es lo que a mí me gustó del teatro. En mi familia el arte no hay como, no tengo muchos familiares o sea, es una familia pequeña y no tengo muchos familiares como que se relacionen directamente con el arte. Tengo una prima, pero que es muy mayor, que nos vimos re poco porque ella cuando yo era muy chico se fue a vivir a España y es artesana en joyas. Y algún tío por ahí también medio lejano que es artesano, pero no tengo, pero sí con la pedagogía, y quizás por ahí viene mi otra vocación como de hacer clases o hacer talleres y explorar en ese camino, porque mi papá y mis hermanos mayores, yo soy el más chico de mi familia nuclear, digamos, son profes todos. Entonces yo siempre he visto ahí, siempre he admirado mucho a los profesores. Entonces, de hecho yo no me considero profesor como tal oficial, yo me digo profe nomás, así como bien no oficialmente, porque no tengo esa, ni por estudios ni por tanta experiencia diaria de hacer clases, que finalmente yo veo que un profesor significa eso, una persona que está de sol a sol trabajando en pos de que alguno de estos niños de esa manga de 45 que tienen en un salón de clases pueda quizá, ojalá, aprender algo valioso, ¿cachai? Y eso a mí me parece admirable, esa vocación, tener que luchar contra un sistema resistiendo en eso. Entonces por ahí va eso, y el arte para mí también me pasa que se emparenta en eso, en ese lugar de resistencia, de estar luchando siempre contra la corriente del sentido común. Sí, a mí me pasa algo parecido a lo tuyo, pero desde el otro lado. Onda, tú te fuiste por el lado humanista, y yo me acuerdo que en el liceo yo me fui a un industrial, pues entonces había nulidad con respecto al arte, y comencé a acercarme por uno de mis mejores amigos, que el papá de él era pedagogo, era el profe de lenguaje del mismo liceo, y era dramaturgo. Y él me comenzó a enseñar el teatro, un día me llevó a un ensayo de él, y ahí yo quedé pero tan maravillado, me picó el bichito, y onda, duré trabajando de maestro eléctrico un año después de mi egreso, más o menos 2 años, y me cambié inmediatamente al teatro, porque te habla de ese otro mundo, y también ahí, como la pega del profe, onda, ese que está ahí desvelado, noche, día, trabajando de sol a sol, para poder abrirle la cabeza a alguien y darle a conocer que hay un mundo mucho más grande. Con decirte que en mi casa ni siquiera había, no sé, una librería, nada, porque éramos muy lejanos al arte, entonces cayó ese suceso que a mí me abrió la cabeza. Oye, todo esto, pequeño comentario que siempre me gusta decir a propósito de San Antonio, que esto tiene que ver un poco con las realidades, ¿no? Que a veces no se visibilizan mucho, porque precisamente en San Antonio siempre me recuerdo, como nombraste librería, que son 2 hechos que para mí son satánicamente relevantes y que grafican algo muy importante respecto a la realidad cultural o de lo que se incentiva en la sociedad. Es que en San Antonio hasta el día de hoy no tiene un cine, porque lo que existe como tal es un centro cultural que tiene los fines de que todo quepa ahí, ¿no? Pero no existe un cine,
y nunca ha habido tampoco como muchas, como las librerías, ¿cachai? Como que no van para allá. No es negocio, ¿cachai? Como, entonces no hay mucho, hay mucho librero y escritor, y eso es muy cuático, ¿cachai? Como que no hayan espacios como para que uno se acerque. Muy recientemente en San Antonio se hizo una biblioteca más o menos más decente, una construcción entera que se remodeló ahí en la calle, ¿cómo se llama? San Fuente, donde está ahora una biblioteca, ¿cachai? Y me imagino que se harán cosas. El Centro Cultural también es un aporte, pero es de los últimos 6 años, ¿cachai? La realidad de muchas personas que quisimos dedicarnos al arte antes de esas construcciones y de esos edificios y de esas instituciones que se están formando, era muy precaria, muy precaria. Entonces siempre han habido muchas más ganas que opciones. Y bueno, ahí está la responsabilidad del Estado técnicamente de no hacerse cargo jamás en todos los años de todos los gobiernos que han habido. Ninguno se ha hecho realmente cargo del ámbito artístico, pues. Y es una pena, porque la cultura para ellos siempre va a ser lo último. Pura plata nomás acá. Oye, Felipe, ¿y tú? ¿Cómo comenzaste a acercarte a todo este ámbito de la fotografía? ¿De chico te gustó esto o comenzó ya más entrando en tu juventud? Yo diría que partí hace como unos 10 años. Siempre ha sido de ver muchas fotos. Y en esos tiempos me ponía a ver fotos como esas los típicos paisajes de National Geographic, como fotos en Islandia, las auroras boreales, y yo decía, bacana, sí, yo quiero aprender a hacer eso algún día. Pasaron un par de años y logré juntar las lucas para poder comprar mi primera cámara reflex. De ahí empecé a meterle mano por mí mismo, hay aprendizaje autodidacta, y de a poquito fui metiendo el interés. El año 2015 ya, aprendiendo a usar la cámara y todo, fui a Santiago y empecé a ver más autores nacionales. Ahí caché de que la fotografía tenía una extensión en cuanto a cómo se utiliza. Hay fotógrafos paisajistas, hay otros que se dedican a contar noticias, documentos. Recuerdo que estuve muy pegado con los fotógrafos que cubrieron el periodo de dictadura, que eso por mí fue importante, y ahí conocí la fotografía documental. Me empecé a adentrar en eso, a hacer talleres, y hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y creo que por ahí va, o sea, ya con estudios y todo, yo sigo metiéndome en talleres y aprendiendo. Para mí, siento que no hay un límite del aprendizaje, siempre hay cosas nuevas que uno va digiriendo. Sí, como en todas las artes, como que últimamente uno descubre cierto hito, cierto rama, pero después te das cuenta que es eso, es solamente una rama y tiene muchas más que comienzan y afloran otros hitos, otro ente entre medio. Lo mismo que hablaba el Pablo antes, que tiene que ver con esto del teatro más postdramático, en el cual todas las áreas artísticas comienzan a dialogar entre sí, también se entienden cada una como por separado, o se pueden entender que se interlazan y crean otro ente. Desde ahí la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y todas las disciplinaridades. Y es hermoso. Y dentro de todo esto, ¿tú has encontrado como tu sello dentro de la fotografía? ¿Algún estilo que te dé tu sello personal, por decirlo así? Claro, sí, de hecho hay gente que ve mis fotos y ya logra decir así como, esta foto es de Felipe Mando. De hecho hay amigos que me dicen, y como que ya hay ciertos patrones que uno va repitiendo con la práctica. Qué bacán todo esto. Y bueno, el mundo del arte. Yo creo que a ustedes también les pasa que en el área donde se desempeñan tiene un punto una calle súper terapéutica. A mí me pasa que con la fotografía yo de repente cuando hago proyectos
como que trabajo ciertas cosas que a mí me están pasando en el momento y me ayuda para enfrentar ciertos miedos o problemas que voy pasando. Y bueno, yo creo que eso es como algo que está en todas las personas que desarrollan el arte, ¿sí? Que es la herramienta ayuda para poder sacar lo que uno tiene adentro, poder sacar todo afuera y canalizar. Sí, al fin y al cabo el arte es eso, es como la herramienta que nos ayuda a nosotros como seres humanos a purgar nuestras aflicciones, a canalizar nuestra energía y a darle una creación a través de ella, generar algo. Por eso es tan bello, ¿no? Sí. Oye, yo quería decir algo perdón, o Felipe, quería hablar antes. No, dale. Que me parece interesante lo que hablan, como, o sea, dos cosas. Lo primero, como lo que te refería ahí antes de lo que estaban hablando justo ahora, cuando hablabais del teatro postdramático, como que pensé como el teatro, me acordé de un profe que en una clase una vez como explicaba un poco acerca de ese concepto, de esa idea, y que es el Andrés Grumman. Es como un profe súper académico, así, que ha leído caleta y estudió en Alemania, y como que estuvo en esa escuela de donde salió el caballero Hans Thies Lehmann, que acuñó ese concepto, ¿cachai? Como que y él nos dijo una cuestión que era súper simple y súper clave como para abordarlo, que era la idea de que en el fondo el teatro postdramático es un libro. Es el título del libro que escribe este viejo alemán, para definir procesos como periodos históricos del teatro, así como en grande, ¿cachai? Con este afán siempre europeo intelectual como de abarcarlo todo, ¿no? Igual es interesante el libro, obviamente. Yo no me lo leí entero, yo me leí el puro prólogo, en verdad, porque es un libro caro. No sé si hay muchas ediciones, lo venden en todas partes, pero la cosa es que era interesante cuando él habla de teatro postdramático, nos contaba y se refiere como, en el prólogo yo me acuerdo que leí, como a todo este periodo, más o menos del siglo XIX-XX, donde el texto dramático empieza a sacarse de su pedestal de sagrado, ¿no? Como que el texto dramático es lo más relevante y lo central, ¿cachai? Y es lo como que se le daba un auge como muy importante, y vienen las vanguardias y vienen otros locos como a desarmar toda la estructura, y a ese periodo hasta el día de hoy, dice él, como que él lo proyecta como teatro postdramático. Es interesante ver cómo se han ido diluyendo a propósito de lo que decían, ciertos límites, y en lo que estamos hoy día, pues, ¿cachai? Que es como esto, básicamente, como a través de aquí. Y lo otro de la terapia, o más que la terapia, como ese carácter de que uno puede canalizar a través del arte, yo lo encuentro como interesante, ¿cachai? Como hay un límite medio borroso ahí que me parece interesante, como lo que mencionan, como uno a través del arte puede de alguna forma conectarse con ciertos procesos internos o subjetivos de uno o de une, y también con los otros. Claro, y es súper interesante ese límite que tú mencionas como difuso, porque de repente uno ve el teatro también como un tipo de terapia, pero hay que aprender a separar como esos límites para explorarse uno mismo y también poder liberar todo lo que tiene adentro, como ese potencial del que hablan, como trabajar desde uno para crear personajes, para crear obras, para escribir, para dirigir también, tener visiones, pero tener ese límite, como no pasarte, porque si no también uno empieza a hacerlo muy personal y puede que se pase a llevar a otra persona. El ego empieza de repente, nos traiciona a todos, ¿no? A veces. Sí, pero en algún momento aparece. Sí, pero encuentro que el arte ayuda mucho como quizás a abordar, como lo decía el Felipe, ¿cachai? Como que de alguna forma uno entender que esas cosas igual son importantes, ¿cachai? Claro, después quizás el tiempo, la práctica también va haciendo que uno pueda quizás establecer los límites propios, ¿no? En teatro o en fotografía siempre hay artistas que se miran más a sí mismos y se exponen más a sí mismos y hablan de sí mismos o sí mismas. Y hay otros artistas que no. Yo creo que eso igual no invalido ninguno de los dos aspectos, ¿no? Creo que es interesante, claro, ¿no? Pensarlo,
discutirlo. Igual siempre hay Sí, un porque límite sea que parte rompe de la el deseo. exploración. Sí, cuando la vergüenza ajena. No. La vergüenza ajena es como eso cuando uno dice, ay no, ¿por qué estoy viendo esto? ¿O por qué genera esto? A veces uno el problema, o a veces, ¿cachai? No sé, pero sí, es interesante eso, es interesante eso. La foto yo lo encuentro un arte muy lindo, como que yo no cacho nada en verdad, pues, pero como desde lo que hace poco empecé a tomar cámaras, aprovechando de hablar, por ejemplo, de colegas y de amigos que hacen cosas bonitas. Yo trabajo en un colectivo que se llama Colectivo Sabotaje, que hacemos cine popular. Nadie estudió cine, es como un colectivo de pura gente que nos ha interesado como por cosas asociadas, en mi caso del teatro, pero nunca he estudiado ni nada. Y ahí con algunos amigos empecé y me han ayudado a tomar, y encuentro que la foto como a mí me ha invitado muy personalmente como a ese espacio que describe el Felipe, ¿cachai? Como quizás lo puede desarrollar también un poquito más, pero a mí me pasaba últimamente, no sé, pues tomo la cámara y tomo una foto y siento como que uno también ahí tiene una manera de hablar, ¿cachai? Que es muy bonita, como a través de la cámara. ¿No, Felipe? ¿No te pasa? De hecho, yo soy súper malo para hablar, no sé si se nota, pero la fotografía también me gusta por eso, porque es la forma que yo tengo de poder expresarme. Cuando hay cosas que me interesan, yo las canalizo en fotos, sea lo que sea. Ando con la cámara para todos lados y si hay algo que me llama la atención, tal vez no opine sobre eso, pero voy a estar haciendo fotos. Y ahí va a salir todo. Bacán. O sea, podemos decir como que la fotografía, tu arte, es tu mayor forma de expresión y también cómo tú le hablas al mundo, cómo te muestras Claro. ante el mundo y opinas también, porque la fotografía también es una opinión de todo tipo de opinión, política, no política, personal, sobre un tema en específico. Claro. Oye, y cambiando un poco quizás el tema, bueno, ya igual ya hemos hablado harto de las cosas personales, los proyectos en que han trabajado, su historia también un poco. ¿Están trabajando actualmente en algún proyecto artístico como específico, con algún objetivo para esta pandemia? O como nos contaba Felipe, quizás podemos indagar un poco más en eso, sobre el entorno más como personal de la familia. ¿Cómo va eso? Bueno, yo durante el primer semestre estuve haciendo harto registro acá en la casa, o de repente, no sé, pues me tocaba hacer alguna cosa en especial, como salir, hacer trámite, ir al médico y así eso. Y así he estado recopilando material. ¿Qué otra cosa? Ahora estoy empezando también a ver el tema de las clases. Yo nunca he hecho talleres, pero se dio la oportunidad de que voy a participar en un encuentro de fotografía en la zona norte, haciendo un taller de fotografía con celular para la comunidad. Entonces también eso es como una de las cosas que estoy empezando a probar, porque también me interesa mucho el tema de la educación y hacer llegar la fotografía a la comunidad. Es que por ahí va más o menos como el camino, por decirlo de alguna forma. Qué bacán como eso de acercar el arte a la comunidad. Siento que es tan importante en estos momentos, como que la gente pueda tomar herramientas y sobre todo si se les enseña desde alguien que lo hace de primera mano. Y Pablo, tú tienes, no sé, hablando más de la educación, ¿qué onda con tus talleres, como con tus clases? ¿Hay algún proyecto ahí entre medio? ¿Van a hacer algo a fin del curso, de semestre, de año? No sé cómo se le dirá, no sé cuánto tiempo durará, pero ahí cómo van las y les niñas también, ¿les han interesado, no? Como que te cuentan el feedback también de hacer un poco de taller en línea, que es una experiencia nueva para ellos igual, pues. Tener matemáticas yo creo que es súper distinto a tener un taller de teatro en línea. Sí, es distinto. Igual lo de los talleres en línea como que para mí es muy, muy, muy reciente. Yo empecé la semana pasada nomás. O sea, esta semana, miento. Esta semana partí. Porque obviamente yo alcancé a hacer, fue un ingreso porque la pandemia partió en marzo,
como el 10, una cosa así, ¿no? O digamos las cuarentenas. Y yo vivo acá en Santiago, ahora estoy acá en Santiago. Mi casa, digamos, mía, donde yo habito, personal, está en Santiago, pero yo siempre estoy vinculado a San Antonio por el trabajo. Entonces, al final, antes de la pandemia, yo ya llevaba varios años ir y venir, ¿cachai? Como que me agrada eso. De hecho, ha sido para mí súper... el primer mes fue súper difícil porque yo estoy acostumbrado a moverme por todos lados. Entonces voy acá en Santiago, voy a ver al amigo, voy a trabajar, a reunirme al otro lado, voy para allá, ¿cachai? Pasaba súper poco en la casa. Y por eso mismo por esa misma inquietud de la que les hablaba adelante. Entonces, primero fue de golpe, ¿cachai? Alcancé a hacer una clase en vivo y de ahí viene la cuarentena y fue como, oh, qué heavy todo esto. Y fue emocionalmente súper fuerte. Y también como todo se desarma y que empezó toda esa discusión de qué es teatro, qué no es teatro, y asimilar un poco que de alguna forma el encierro toca como en la llaga más profunda al teatro, ¿cachai? Entonces eso fue como... Y además la condición material del mismo taller, que por supuesto no es una prioridad académica en estos momentos de crisis, hizo que fuera una pausa, ¿cachai? Y empezar a mandar, a tener que empezar a enviar material como audiovisual grabado, ¿cachai? Eso fue lo primero que estuve haciendo los primeros meses. Y en el proceso de todo eso, y que de alguna forma se normalizara un poco la cosa en el colegio, digo comillas normalizar, en el sentido de que ya se pasara la tormenta de quiénes tienen, quiénes no tienen, darle la posibilidad a todos los estudiantes de que tengan internet, quiénes tienen equipos, ¿cachai? Como en el fondo cuando ya se estabilizó un poco esto de las clases online, recién ahí yo fui como, y entre ver y entre las discusiones de los colegas y ver lo que empezaba a salir rápidamente como nuevo teatro, cuando tú decís, pero si esta cuestión de nuevo no tiene nada, si ya lo vienen haciendo hace tantos años, las videollamadas existen hace tanto, ¿cachai? Como a veces nos aceleramos mucho a empezar a bautizar cosas como nuevas, cuando en verdad, claro, se masificó una cosa, es evidente, ¿cachai? Entonces en ese proceso para mí fue mucho de alejarme un poco de eso. Y ya en este segundo semestre, comillas, empecé a elaborar un taller que básicamente lo que busca es que los cabros y las cabras puedan expresarse reflexionando y concientizando la comunicación a distancia, ¿cachai? Yo le puse como un nombre de fantasía al taller, que es Megabit, que el megabit es la unidad de medida, cómo se mide la velocidad de conexión en internet, ¿cachai? Mientras más megabits tenemos, más encontrados, comillas, estamos, porque tú estás escuchando más, ¿cachai? Como más directamente lo que yo estoy diciendo, ¿cachai? Como que se reduce ese lag. Entonces, esa idea como que es la que trato de aplicar en el taller, entonces que en el fondo ellos puedan reflexionar, enfrentarse a una cámara y ahí mezclar todo. Tratar de todas las herramientas, ¿cachai? La voz, qué es lo que significa estar hablando, la iluminación, el encuadre, puras herramientas de otras artes, de alguna forma, que puedan ayudar a que los chiquillos, no sé, expresen una canción, un cuento, algo que quieran decir, un mensaje, no sé, lo que quieran, o simplemente actuar, moverse, ¿cachai? Y de eso se trata un poco el taller, más que todo de jugar. Y en paralelo, para aprovechar la pregunta, si me alargo mucho me dicen, a mí me gusta hablar a diferencia de Felipe. Entonces, dale nomás, cuéntanos. Para aprovechar de decirlo, estoy trabajando de productor en una obra que se iba a estrenar este año en Sidarte, pero no se estrenó, por supuesto, y como equipo hemos estado ahí trabajando junto al Carlos Aedo, que es el director, y que encabeza un poco el proyecto y lo viene realizando hace muchos años. A mí me invitó el año pasado a sumarme y a raíz de un fondar que quiso postular, que se ganó, y que trabaja con adultas mayores, son mujeres, 5 mujeres que son parte del elenco estable de teatro de adulto mayor de La Granja, acá en Santiago. Y eso lo aprovecho de mencionar porque la próxima semana se va va a ser un live, no sé cómo se dice, Sidarte, Teatro Sidarte, donde va a estar el Carlos hablando de un proyecto que lleva muchos años y que precisamente trata de visibilizar el mundo y la realidad de los viajes
porque es una realidad muy fuerte, muy dura y que han estado muy invisibilizados. Y se habla muy poco en general, y me parece un proyecto muy, muy interesante y muy necesario de difundir. Y nada, pues ha sido lento, pero eso es bien coherente con trabajar con personas mayores, ¿no? Que tenga otro ritmo de trabajo. Sí, ellos tienen otro ritmo de vida, entonces obviamente influye. Y qué bueno que se menciona, porque nos damos cuenta como que va desde, o sea, el teatro influye desde la niñez hasta la edad mayor, como hasta ser adultos mayores, entonces podemos ocupar nuestras herramientas de arte en general, como fotografía, teatro, danza, cine, en todas nuestras edades. Sí. Y por último mencionar lo que hacemos con el Carmelo, mandarle un saludo si después escucha esto, que con el Carmelo Guerra y con el Tomás Enrique en torno a los pueblos originarios de Chile Central, que son 2 obras que logramos estrenar entre el 2019 y 2020 y que estamos ahí trabajando en paralelo para tratar de mover las obras y obtener financiamiento para que esos proyectos puedan ser difundidos, ¿no? Tenemos una grabación, pero no hemos querido tirarla así como online de buenas a primeras, porque encontramos que el valor de la obra igual está en hacerla. Entonces, de alguna manera, hemos estado más en trabajo también de repensar un poco, de reestructurar, dejar que descansen un poquito esos proyectos que estaban como efervescentes en cierto minuto, muy cerca de su estreno, y tratar de visualizar cómo podemos volver a desarrollarlo. Si es que es necesario adaptarlos o no, creemos que no es una pregunta que no hemos hecho. Como no tenemos la urgencia o a mí personalmente tampoco me llega mucho la urgencia de querer estar ahí presente, ¿cachai? Como obviamente hay procesos durante la vida y los años que uno se dedique, hay momentos y momentos, y está bien, ¿cachai? Está la necesidad por un lado de quien necesita hacerlo porque necesita ganarse la plata, y está también la urgencia de querer estar presente para sentir que el público está ahí y que no se va a ir. Yo soy más de tratar de llamarme a mí mismo a la calma y a decir: el público está ahí, tranquilidad. Si el teatro está cerrado durante la pandemia, cuando la pandemia pase el teatro se va a reabrir. O sea, si ya lleva miles y miles de años existiendo, a pesar de todo, creo que así va a seguir siendo nomás, ¿cachai? Obviamente las cosas se empiezan a diversificar y eso siempre a mí me parece siempre bueno. La diversificación de plataformas, de formatos, siempre me parece bueno. Así que, bueno, en eso hemos estado trabajando también con los chiquillos, con la Cooperativa de Artistas Escénicos del Río Maipo. Ese es el nombre que nos pusimos, bien largo, pero que nos interesa porque es un trabajo precisamente que trata de difundir humildemente la historia del territorio del cual nos sentimos parte, Santiago-San Antonio, como que tratamos de fusionar eso, del río Maipo, por eso decimos, desde la cordillera hasta la desembocadura. Bueno, sí, muchas gracias. Estaba muy interesante el tema, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que, nada, les quiero agradecer a ambos, a Pablo y Felipe, por haber asistido el día de hoy, por acompañarnos, contarnos y conversar con nosotros. Hay tantas anécdotas, historias, proyectos aquí. Se nos pasó el tiempo volando. Yo no me di ni cuenta y ya se nos acabó. Así que eso, muchas gracias a ambos por venir. Gracias por la instancia. Gracias por seguir en el arte, por continuar con sus proyectos. Ánimo y éxito para lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bacán, bacán. Gracias a Pablo igual por todo lo contado. No, gracias a todos ustedes, pues, a las chiquillas que estén organizando esto, a Felipe también, bacán también saber de otro colega artista. Es bonito encontrarse siempre con compañeros y compañeras que estén haciendo arte desde territorios cercanos y saber eso, que hay que ¿dónde podemos ver tus fotos, Felipe? En Instagram puede ser. ¿Felipe Malwe? Felipe Malwe Ortiz. Bacán, para echarle una mirada a tu trabajo. Sí, pues. Ahí hay que estar haciendo redes, la gente local. Sí, pues, todo el rato.
Bacán. Es importante. Y gracias a todos por escuchar. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también y por este intercambio de entre artistas que, como ustedes dicen, es muy importante. Hacer redes, generar redes, seguirnos entre nosotros también, apoyarnos y subirnos, visibilizarnos. Así mismo. Antes de cerrar el programa, queremos invitarles a todos a seguir al colectivo La Hipócrita, que está constantemente subiendo sesiones de entrenamiento actoral en su página de Instagram, @colectivo La Hipócrita. Y también queremos agradecer a todos ustedes por escucharnos y también a nuestros invitados por formar parte de este podcast. Nos encontramos en nuestro próximo episodio, Teatro y Educación, el día viernes 4 de septiembre. No se lo pierdan. Hasta pronto.